Este planiferio muestra los países que existen en la actualidad. Sin embargo, hace unos años había varias cosas distintas. Sudán y Sudán del Sur estaban unidos. Timor Oriental no existía. Y el país más extenso del mundo era la Unión Soviética. Te invitamos a conocer algunos de los cambios más increíbles que puede atravesar el planisferio político en los próximos años. Antes de ir al video, te recordamos que dentro de muy poco estará disponible nuestro segundo libro, Un mundo inmenso, explicaciones de fronteras inexplicables. Te dejamos el link abajo para acceder a la preventa. Hace unos días conocimos la noticia de que el Reino Unido entregará la soberanía del archipiélago de Chagos a la República de Mauricio. Nosotros ya habíamos explicado de qué se trataba este conflicto, por lo que no profundizaremos. Pero lo que no esperábamos era que tan solo un tiempo después los británicos reconocerían que Mauricio tenía razón en sus reclamos. De esta forma, Mauricio podrá recuperar la soberanía sobre el archipiélago de Chagos luego de décadas de negociaciones. Y Reino Unido se asegura mantener la base militar que tiene con Estados Unidos. La cuestión es que cuando vemos en un mapa la leyenda sobre este lugar, observamos que se marca su pertenencia a Reino Unido bajo el nombre de Territorio Británico del Océano Índico. Dentro de un tiempo, una vez que se firme el acuerdo, será simplemente una parte más de Mauricio. A partir de esta novedad nos preguntamos, ¿cuáles pueden ser los próximos cambios en el mapa político? Sin lugar a dudas, una de las modificaciones que podría suceder es el surgimiento de un nuevo país llamado Bougainville. Actualmente es una región autónoma que depende políticamente de Papúa Nueva Guinea, aunque geográficamente se vincula a Isla Salomón. Desde hace tiempo existen reclamos independentistas en el lugar, y en 2019 pareció quedar bastante clara la opinión de la población. En ese año se realizó un referéndum en el que el 98% de los votos fueron para la opción de la independencia. Además, la participación fue altísima, llegó al 87%. El problema es que esa consulta no era vinculante, por lo que no tenía efectos jurídicos inmediatos. El Parlamento de Papúa Nueva Guinea tiene el poder de ratificar la votación y así dar lugar a la independencia de Bougainville, pero por el momento no lo hizo. Los separatistas planeaban que el acuerdo para lograr la independencia definitiva podría darse entre 2025 y 2027, por lo que puede que no falte mucho para que un nuevo Estado nacional esté en condiciones de sellar pasaportes. Sin embargo, las negociaciones con las autoridades nacionales parecen estancadas y el futuro de la isla es incierto. Si llegara a independizarse, no se trataría de una micronación. Cuenta con 300.000 habitantes, por lo que hay 20 países menos poblados, entre ellos Barbados, Samoa y Andorra. Además, tiene una superficie similar a la de Puerto Rico, por lo que hay más de 30 países más pequeños en la actualidad. En 2025 también podríamos tener otro cambio importante en el mapa político. En este caso tendremos que ir a Centroamérica. El único país no latino, Belice, tiene una vieja disputa fronteriza con Guatemala. De todo el territorio que controla Belmopan, casi la mitad es reclamado por su país vecino. Son estos 11.000 kilómetros cuadrados, similar a la extensión de Qatar o a un tercio de Bélgica. Los guatemaltecos se basan en un acuerdo entre España y Reino Unido de la época colonial y aseguran que toda esa franja de territorio y cientos de islas les pertenecen por derecho. Después de muchos reclamos, ambos países acordaron realizar referéndums entre sus poblaciones. El objetivo era habilitar la intervención de la Corte Internacional de Justicia para dirimir el conflicto. Entre 2018 y 2019, guatemaltecos y beliceños fueron a las urnas y en ambos casos ganó el sí, por lo que el caso será resuelto en La Haya. Después de años de presentaciones, se espera que el tribunal se expida en 2025. Sin fechas a la vista, ni tribunales internacionales involucrados, existe otro conflicto de larga data en el Océano Pacífico. Entre la isla de Sapporo, en el norte de Japón, y la península de Kamchatka, en el este de Rusia, se extiende este enorme cordón de islas, llamadas Kuriles. Son más de 50, y entre las que están en los extremos hay más de 1.300 kilómetros de distancia. Actualmente están bajo dominio ruso, y en total viven unas 20.000 personas bastante aisladas. Sin embargo, los japoneses plantean que tienen derechos sobre el archipiélago. Lo que sucedió es que después de la Segunda Guerra Mundial, los nipones tuvieron que devolver los territorios que habían conquistado durante el conflicto. Allí, Moscú asumió la responsabilidad sobre todas las islas Kuriles. Sin embargo, en Tokio sostienen que las 12 islas que están más al sur en realidad les corresponden, ya que no fueron conquistadas durante la guerra y nunca habían estado bajo dominio ruso.
Es cierto que Rusia tiene otras preocupaciones más urgentes y que el diálogo por este tema parece congelado. Sin embargo, si surgen problemas para Moscú en otras latitudes, podría existir una mayor presión internacional, ya que varios países han respaldado la tesis japonesa. Mucho, pero mucho más antiguo es el cuarto caso que traemos. Se trata de Olivenza, un poblado español en el que viven 11.000 personas. La frontera entre España y Portugal, conocida como La Raya, data del siglo XII y se delimitó gracias a distintos tratados a lo largo del tiempo. Sin embargo, en el contexto de las guerras napoleónicas, España invadió una región de Portugal. Luego del conflicto, los españoles devolvieron todas las tierras con excepción de Olivenza. En 1815 se acordaron en el Congreso de Viena las fronteras europeas. Allí España pactó la devolución de Olivenza, pero esto nunca sucedió. Pasó el tiempo y Portugal reclamó en distintas ocasiones el lugar, a pesar de que nunca escaló el conflicto. En septiembre de 2024, el ministro de Defensa portugués sostuvo que Olivenza es portuguesa y que debía ser entregada a su país. Esto le dio más visibilidad al tema, aunque sería una sorpresa que hubiera novedades en el corto plazo. De Europa nos vamos a África, a un conflicto bien actual entre Guinea Ecuatorial y Gabón. Se trata de la isla de Mbañe, ubicada a 20 kilómetros de la costa atlántica. También se suman dos pequeños islotes llamados Cocoteros y Conga. Allí no hay población civil y solo podríamos encontrarnos con algunos militares gaboneses que la custodian. El origen del conflicto se vincula a que en la época colonial no estaban del todo claras las fronteras entre las posesiones de España y Francia. Guinea Ecuatorial basa su posición en un acuerdo de 1900, mientras que Gabón cita uno posterior, de 1974, que fue puesto en cuestionamiento. Ambos países acordaron en 2016 resolver la cuestión en la Corte de La Haya. En octubre de 2024 finalizaron las exposiciones, por lo que el tribunal deberá expedirse. Esta controversia puede parecer menor, ya que son tres islotes pequeños que no parecen tener demasiados atractivos. Sin embargo, se especula con que existe un gran potencial de extracción de petróleo en la zona. El anteúltimo caso seguramente sea el más aventurado de todos, sobre todo porque las noticias que llegan desde la zona indican todo lo contrario. El conflicto entre palestinos e israelíes se encuentra en uno de los peores momentos desde la creación del Estado de Israel. El ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023 incluyó matanzas a civiles, violaciones, toma de rehenes y demás crímenes. Israel respondió con ataques sobre la Franja de Gaza y luego se abrió un frente en el norte contra Hezbollah. Los grupos más radicalizados de palestinos e israelíes plantean la destrucción total del enemigo. No parece ser el mejor momento para el planteo pacifista, que incluye dos estados que se reconozcan mutuamente y con fronteras acordadas. Es uno de los conflictos en donde se hace más difícil imaginar una resolución. Para finalizar, el último caso nos recuerda al primero. Desde hace mucho tiempo se han planteado las similitudes que existen entre el archipiélago de Chagos en el Índico y las Islas Malvinas en el Atlántico. En ambos casos, el Reino Unido ocupó ilegalmente la zona y expulsó a la población local que estaba en el lugar. Tanto la República de Mauricio como la República Argentina reclamaron ante organismos internacionales y expusieron sus argumentos jurídicos. Los británicos en ambos casos planteaban que jamás estaría en juego la soberanía. Sin embargo, mediante argumentos jurídicos y a través de la vía diplomática, Mauricio logró recuperar la soberanía del archipiélago. Ni bien se conoció la noticia sobre Chagos, los funcionarios del gobierno británico que están en Malvinas aseguraron que no son casos similares. Sin embargo, es evidente que por algo lo aclararon, justamente porque son varias las similitudes entre ambos archipiélagos ubicados a miles de kilómetros de Londres. Así que, si hace poco tiempo se conoció la noticia de que Reino Unido llegó a un acuerdo para traspasar la soberanía de Chagos a Mauricio, es posible imaginar que suceda en el futuro algo similar con Malvinas. Para finalizar, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Qué otros posibles cambios podrían ocurrir en el mapa político? Déjanos tu comentario en la cajita de acá abajo. Te agradecemos por haber llegado hasta acá y te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás sumarte como miembro del canal, comprar una de estas camisetas que diseñamos sobre lugares inexplicables o darle me gusta a este video. Hasta la próxima.